Bueno, pues si os parece empezamos, ¿no? Me han dicho que el micro no funciona bien, así que daré unos ciertos berridos para alcanzar bien a todo el mundo. En primer lugar, bueno, yo estoy muy contento de poder presentar aquí esta maravilla que tenemos aquí delante. Y para mí es una joya, casi diría de obligada lectura en institutos, y ahí voy dando ideas por si alguien fuese responsable, ¿no? Que siempre es lo mejor que le puede pasar también a un autor, que suceda esa obligatoriedad. Yo creo que es una obra realmente importante en todos los sentidos y estoy muy contento de poder presentar a Claudio Stasi. Le decía hace un momento, con total honestidad, es decir, que yo lo conocía antes como autor de Bonelli, ¿no? Como seguidor que soy de Dampir y de Dylan Dog desde hace muchísimos años, que como autor de novela gráfica, es decir, de obras íntegras, ¿no? Y que se clausuran en sí mismas, y la verdad es que ha sido una sorpresa absolutamente extraordinaria, ¿no? He empezado a devorar lo que ha hecho Claudio Stasi, que me parece uno de los grandes autores europeos, a juicio de lo que he podido leer ahora mismo, y vamos, me llena de orgullo y de honor estar aquí. Casi empezaría esta sesión con el saludo que en 1931 normalmente se daba a la gente, que es Salud y República, pues eso, Salud y República, vaya eso por delante. Y aunque yo creo que todo el mundo de aquí más o menos está perfectamente familiarizado con quién es Claudio Stasi, por si hubiese alguien, hago una breve presentación también, porque probablemente esto será un vídeo que se cuelgue y creo que es interesante en ese sentido hacer aunque sea una micro presentación, ¿no? Yo creo que el trabajo de Claudio a partir de Bonelli y luego con sucesivas obras, algunas de las cuales, una que sí que había leído previamente a redescubrir lo que era Brancaccio, ¿no? Las historias de la mafia cotidiana, me interesó mucho, y me interesó mucho también personalmente, porque yo creo que tenía esa capacidad de percibir, bueno, el sistema, ¿no? Como se llama normalmente en Italia, la infiltración de un tema mayor que creo que atraviesa toda su obra, que es la impunidad, ¿no? Y personalmente, además, que he vivido muchos años en Nápoles, encontré un espejo bastante cercano de lo que allí sucedía, ¿no? O sea, aunque Nápoles y Palermo quizá ahora se parecen más, yo creo que hace unos años aún era más salvaje Nápoles, probablemente, en muchos sentidos, ¿no? Ahora se está domesticando con la gentrificación, al menos la cara exterior. Por debajo sabemos que laten fuerzas. Depende del barrio. Depende del barrio, exacto. Sí, sí, yo creo que sí. Luego hizo una obra que creo que ha tenido una enorme difusión, que es Por esto me llamo Giovanni, que es una obra muy importante, ¿no? que es una adaptación, y ahí inicia un ciclo de adaptaciones que le lleva después a Barcelona, con una sucesión de obras, de adaptaciones mayores, de obras realmente de gran calado, como puede ser Nada, de Carmen Laforet. Atreverse a eso ya me parece de una valentía, una audacia increíble. Los pacientes del Dr. García, de Almudena Grandes, La ciudad de los prodigios, otra de esos retos, ¿no? que bueno, ahora nos explicarás un poquito pues, cómo confrontarse con esos retos, hasta llegar a una obra en la cual es un autor total, en el sentido de que es guionista original de la obra y dibujante, ¿no? A mí siempre me gusta mucho la palabra historietista, ¿no? Porque aquí en España realmente el término, durante años y años, fue historieta, ¿no? Entonces el fumetista es un historietista, ¿no? Y el fumetista completo es un historietista, y esa es la palabra que me gusta. Y como estoy delante de un fumetista, de un historietista pleno, completo, y yo diría que en su máximo esplendor, a juzgar por la ratio de publicación que llevamos, ¿no? Las últimas obras pues prácticamente van a una por año o incluso más. Más o menos, sí. Pues es desde ahí que quisiera empezar, y antes de entrar en República y en algunas cuestiones que me parece que son muy importantes, ¿no? Junto a ese tema de la impunidad que comentaba, la idea de la transmisión del testigo histórico sobre todo, ¿no? Que me interesará mucho que comentes. Sí que quiero hacer un pequeño inciso, una pequeña vuelta atrás, ¿no? Y es cómo comienza, no ya esta obra, que te lo voy a preguntar a continuación, ya te lo digo, sino cómo comienza tu entrada en el mundo del cómic. Mi entrada en el mundo del cómic. ¡Wow! Hace décadas. Empecé a publicar, bueno, lo primero, gracias a todos por venir, teniendo en cuenta lo que hemos visto en las televisiones y todo, todos los que habéis venido, gracias. Contestando a tu pregunta, el cómic para mí era
lo que más me gustaba. Entonces, desde pequeño leía cómic. En mi familia nunca han faltado los cómics en casa, los Bonelli, ¿no? Y realmente empecé a hacer historias por mi cuenta, cosas para mí. O sea, realmente no eran historias que pensaba que se podían ir a presentar a un editor y publicarlas, porque era un chaval, tenía 13, 14 años, pero ya hacía mis cositas, ¿no? Pero recuerdo un día que salió, esto fue, creo que podría ser el momento, o sea, salió una base de concurso en mi región, hecha por una asociación, que se tenía que hacer la adaptación, y por allí empezó todo, la adaptación de una historia corta de Andrea Camilleri, del comisario Montalbano. Y recuerdo que yo hice las páginas, hice 11 páginas, presenté el proyecto y dije, no voy a ganar, porque se presentaron como 2000 personas, incluidos profesores que yo tenía a la universidad, a Bellas Artes, y gané. Y fue como, ¿qué? Además, en la comisión estaba, bueno, en el jurado estaba José Muñoz, que era uno de mis autores favoritos. Y nada, se publicó este cómic, se publicó a nivel nacional y de alguna manera se me abrieron un poco las puertas, porque de aquel entonces empezaron a contratarme editores italianos y empezaron a preguntarme, a pedirme, ¿no? Si estaba interesado en colaborar con ellos. Y empecé a trabajar con algunos editores italianos, a publicar en revistas, con historias cortas al principio, y poco a poco la cosa como que iba arrancando, ¿no? O sea que parecía como un sueño que se estaba realizando. Además, tened en cuenta que Barcelona es una ciudad magnífica donde todos los autores de cómic están todos aquí. El centro polar, ¿no?, es Barcelona. Mi ciudad, Palermo, no tenía nada de todo eso. Entonces, y además estamos hablando de una época donde no había internet. O sea, todo se hacía por cartas. Yo escribía una carta de editor, hacía fotocopias, me ponía el sobre y enviaba por sobre y a ver qué tal, a ver si va bien, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando de una época paleolítica donde también estaban los dinosaurios. Y nada, y de allí, ¿qué pasó? Que me contactó un editor que se llama Becco Giallo, que fue el editor que por primera vez publicó Brancaccio. Me contactó porque quería que yo contara una historia sobre mi tierra. Entonces, allí yo, en aquel momento, ahora me he atrevido a hacer una cosa totalmente mía, pero en aquel momento no tenía tanta agallas, ¿no?, de meterme también en la parte de guión, y le pregunté a mi colega Giovanni Di Gregorio, que también es guionista de muchísimas otras historias, de colaborar conmigo. Y esto fue el primer trabajo que realmente nos lanzó al mercado editorial, y de allí luego todos los otros. Déjame tirar de dos hilos, de dos cosas que has dicho que me parecen fundamentales, ¿no? Uno de esos hilos es, has hablado de José Muñoz, ¿no? Sí. Y yo creo, para ir directamente a este libro y luego volver atrás, pero para ir al motivo que nos reúne hoy aquí, que hay mucho en este libro de una trayectoria donde el oficio es fundamental, un oficio que se adquiere seguramente, primero, como todo el mundo hace las cosas, admirando a los que antes lo han hecho bien, ¿no? En este caso hay toda una escuela que va de Prat a Muñoz, ¿no? Sí. Y que está ahí, que es significativa, y yo creo que emerge sobre todo en los momentos más expresionistas de esta obra, ¿no? Quizá sí, en los momentos de tortura, sin anunciar demasiadas cosas. La mancha, ¿no? Ese juego con la mancha. Y por otra parte, una cosa que seguramente las autoras y autores de hoy en día no tienen tan a mano, que es la publicación en revistas, ¿no? Publicación de historias cortas donde experimentar plásticamente, ¿no? Sí. Que es algo que los 80, 90 sobre sí, que todo se podía y ahora hay que ir directamente a la obra completa. Porque realmente cuando ya entramos en materia, ¿no? en República,
Y yo creo que una de las cosas que llama más la atención, ¿no?, es como nos encontramos ante una obra absolutamente madura en todos los sentidos, que controla todos los registros visuales, todos los registros narrativos, y que a la vez tiene algo que es muy difícil de encontrar incluso hoy en grandes novelas gráficas, que es ese oficio, ¿no? Ese oficio que probablemente venga de esas historias, de esas tentativas, también de Bonelli, ¿no? Porque Bonelli no deja de ser un sistema de estudios, ¿no? Entonces, ¿cómo se adquiere ese oficio y, digamos, cómo un poco, cuáles son las raíces, la génesis de todo eso, ¿no? Sampaio, pero no sé, yo a veces veo también en las imágenes de la proclamación de la República a Topí, a Batalla, ¿no? Toda una serie de autores que para mí son como... Bajamos. No exageremos tanto. No, pero sí, te lo agradezco mucho porque estás nombrando mis autores favoritos. O sea que yo crecí con las historias de Prat, con Alex Sinner de Muñoz y Sampaio, con Toppi, con Battaglia, o sea, estos son los maestros, Micheluzzi, son los maestros del cómic italiano, del cómic mundial, diría, porque al final cuando una obra es universal se convierte en una obra mundial, no tiene barreras. Yo he trabajado, ¿cuál es el secreto? Trabajar. O sea, creo que no hay secretos, o sea, creo que no es rascarse la barriga y hacer. O sea, yo trabajo todos los días, me levanto por la mañana y de 9 a 7 de la tarde, a veces incluso después de cena también, no termino de trabajar porque hay que producir y producir y producir. Y esto es un poco la razón por la cual hago un cómic al año, porque no paro y hago más cosas a la vez, además. Por ejemplo, en este momento ha salido este y de aquí a poco saldrá otro en Francia, así que para que entendáis la producción que tengo. Pero es una cosa que amo hacer. O sea, si tú amas hacer una cosa, es difícil que la hagas simplemente por oficio, ¿no? La haces porque es una necesidad. Y entonces trabajar para revistas, hacer historias cortas con revistas, o trabajar para Bonelli, que es una gran escuela, te da una capacidad de entender determinadas cosas, sobre todo relacionadas al mercado, que son cosas que igual cuando haces una novela gráfica no sabes exactamente. Y allí sí que lo aprendes, o sea, y entonces, pero yo soy un poco como un funámbulo, o sea, me muevo en los dos mundos porque al final para mí es cómic, o sea, no existe un lenguaje superior simplemente porque tiene otra nomenclatura. O sea, para mí el lenguaje es lo que es. Y luego puede que haya bonitos cómics, bonitas novelas gráficas o malos cómics y malas novelas gráficas. Bueno, como decía Alan Moore, ¿no?, la diferencia entre cómic y novela gráfica es el presupuesto de quien va a comprar. Hoy en día ni eso, porque por ejemplo, ni eso. Claro, en España no tenemos cómic de kiosco, que es una de las cosas más maravillosas que hay en Italia. No, pero una cosa que a mí me gusta de la novela gráfica es que es lo que estoy intentando hacer yo también, que es estar aquí. O sea, hasta hace unos 15 o 20 años el cómic era una cosa solo para los lectores de cómic. En cambio, yo creo que los lectores de libros tienen que acercarse al mundo del cómic y los lectores de cómic acercarse al mundo de los libros. Entonces, una mezcla de las dos cosas yo creo que puede ser solo enriquecedora, o sea, crear riqueza a las dos personas, a los dos aficionados, ¿no? Al que lee solo libros y al que lee solo cómic. Entonces, la novela gráfica ha aportado esto, ha aportado que el libro, como contenedor y no como contenido, está al lado de un Umberto Eco o un Mendoza o un Laforet. Yo creo que esa es la clave incluso de otros lenguajes, ¿no? Porque tú aquí partes e incorporas, y es un tema que a mí me interesa muchísimo, otro lenguaje que es el cine, es decir, unas imágenes cinematográficas que son el detonante y el centro un poco conjetural del relato. ¿Cómo sucede eso? Sucede con un artículo de un periódico. O sea, yo por la mañana leo La Vanguardia, suele pasar, para saber un poco en el mundo qué ha pasado. Y estaba leyendo y me encuentro con una noticia que me llama la atención. Y es como que en
en Priego de Córdoba, que es un pequeño pueblo que está en Andalucía, la casa de un exalcalde, del alcalde de la República, estamos hablando del alcalde de la época de la Segunda República Española, el nieto de este exalcalde estaba reestructurando la casa y descubre que entre la pared externa de la casa y la pared interna hay como un espacio, es algo como raro, ¿no? Y entonces deciden derrumbar esta pared y al otro lado de la pared encuentran cosas de la Segunda República Española. Y encuentran libros prohibidos, encuentran banderas republicanas, encuentran artículos de periódicos y entre ellos encuentran una cinta, ¿vale? Y dentro de esta cinta está la proclamación de la Segunda República. Algo que se sabía que existía, pero se pensaba que los franquistas lo habían destruido en aquel entonces, en aquella época. Pero ¿qué pasó? Que Alcalá, presidente Alcalá, era amigo del alcalde. Y entonces, él era de Priego de Córdoba. Entonces veraneaban juntos y durante un momento le entregó estos documentos diciéndole guárdalos, porque si lo encuentran los guardias civiles los van a destruir. Y como una cápsula del tiempo, esta cinta se preservó durante 80 años. Fue un hallazgo increíble. Y luego el ministro de la Cultura, que en aquel entonces era Iceta, se encargó de hacer el restauro de la película y todo. Y yo termino de leer el artículo y no me había pasado nunca, de repente se me crea la historia en mi cabeza, de principio a fin, con todos los personajes. Y empiezo a escribirla. La escribo y me sale esta historia y digo, qué guay. Y la dejo en el cajón, como 1000 otras historias que he hecho, pero que no tenía, digamos, no pensaba que no era capaz de poder escribirla también. Pero ¿qué pasa? Que termino de hacerla a los pacientes del doctor García, Nada y La ciudad de los prodigios habían ido muy bien, los pacientes del doctor García ha sido un éxito total. Y entonces mi editor me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y yo empiezo a decirle, podríamos adaptar este libro, podríamos adaptar este otro libro, también soy lector de libros y me gustan, entonces le daba propuestas. Y él me dijo, ¿y algo tuyo? Y sin pensarlo 3 segundos, sin decirle, sí, sabes, tengo una idea, no, de repente empecé a soltarle la historia, así, la que acababa de escribir, porque había pasado hace poco, o sea, como hace una semana. Y empiezo a contarle toda la historia. Y David y Alexandra, mis editores, me miran y me dicen, ¿y esta cuándo la haces? ¿En cuánto tiempo la haces? Y ahí empezó todo. Es una maravilla, pero yo te voy a confesar, o sea, no soy de lágrima fácil ni de emoción fácil, ¿no? Pero leyendo Yo tampoco. este cómic, no, y además es una cosa que creo que en este cómic es fantástica, es decir, evita la sensiblería entrando de lleno en la cuestión, ¿no? Y eso yo creo que es muy difícil tocando los temas que tocas. Pero, pues, me emocioné, iba en el metro y me emocioné, ¿no? Y en este momento, mientras estamos haciendo la presentación, mi ejemplar lo tiene mi madre, ¿no? Que al verlo se enganchó. Mi madre tiene casi 90 años, o sea, esa época la tiene muy presente. Vio los tricornios y dijo, oh, horror, ¿no? O sea, ya de entrada le entraron todos los miedos, ¿no? Y está leyéndolo en estos momentos también con verdadera emoción, ¿no? Una de las cosas más increíbles es que logras recrear la atmósfera de la época con una especie de conocimiento profundo que asombra en un autor que viene de Palermo, ¿no? Bueno, que no ha tenido esa transmisión directa que otros hemos tenido por relatos orales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi familia hubo maquis, digamos, todo este escenario estaba muy presente y de repente tú lo reconstruyes con una riqueza increíble. ¿Cómo fue ese proceso de documentación y de inmersión, imagino, ¿no? Mi amigo Giovanni me diría que en otra vida seguramente era español. Pero no, simplemente el tema es que conozco muy bien, he estudiado muy bien la historia española.
estudié muy bien la guerra civil, lo que pasó en la guerra civil, y entonces me interesé mucho en lo que pasó antes y lo que pasó después. Y tengo mucha curiosidad sobre el tema de la historia. Para mí la historia es algo muy importante porque no podemos avanzar sin saber quién somos y no podemos convertirnos en algo mejor si no sabemos dónde fallamos. Y entonces estuve estudiando bien lo que era la historia real de la guerra civil y empecé a pensar los paralelos que había con mi cultura italiana. Por ejemplo, los maquis, si tú nombrabas los maquis. En Italia también había maquis, solo que se llamaban partigiani. Y luchaban igualmente en las montañas como luchaban en las montañas los asturianos, los catalanes y los andaluces. Había bandos diferentes. En la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, yo tenía un abuelo que era comunista, ¿vale? Y su hermano era un capó, digamos, de barrio, porque era una pequeña aldea. Y el capó pilló a su hermano y lo metió en la cárcel, simplemente porque era comunista. O mi tío, por ejemplo, fue prisionero en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que las atrocidades que pasaron los españoles en aquella época las conozco porque en Italia pasó lo mismo. Y luego, por ejemplo, allí, tirando hilos, decidí que los personajes fueran niños. ¿Por qué? Porque de alguna manera un niño debería conocer solo el amor. Y en cambio, lo primero que conocen los niños que viven aquella experiencia, o que vivieron, o que siguen viviendo lamentablemente aquella experiencia en algunos países, conocen antes el odio y la guerra antes que el amor. Por ejemplo, lo estaba hablando antes de ayer con una periodista que me comentaba, me explicaba, me preguntaba cosas. Yo decía, hay un momento del libro, no doy ningún spoiler, pero hay dos niños, ¿no? Que son niños, son pequeños, que se miran y parece como que hay algo allí, ¿no? Un poquito de amor, pero todavía son niños, entonces se tocan dos dedos y se salen los rubores y allí paran y dicen, ¿qué está pasando aquí? O sea, no consiguen entender qué es el amor, pero saben perfectamente qué es el odio y qué es la guerra, qué es el odio. Entonces, cuando te das cuenta que estos conceptos son tan universales, que seas español o que seas italiano y que vivas donde vivas, al final todo el mundo lo va a entender. Digamos que yo de alguna manera tengo un superpoder, entre comillas, que al ser extranjero que vive aquí y que está ubicado aquí desde hace 16 años, que hablo, bueno, relativamente bien en español, que conozco el catalán y todo esto, puedo mirar las cosas y puedo analizar las cosas sin que exageradamente me toque la barriga o el corazón. Con una análisis un poquito más fría, entre comillas, o más analítica, digamos. Y entonces esto me ayuda porque me da la posibilidad de analizar bien todos los puntos de vista. Pero si miramos, por ejemplo, a la literatura española, lo mismo pasa con algunos autores. Si miramos todos los libros de Almudena Grandes, por ejemplo, un entre todos, el lector de Julio Verne, que yo adoro, allí te da o sea, tú lo lees y dices, hostia, qué puñetazo en el estómago, ¿no? Porque casi entiendes el punto de vista del guardia civil. Y entonces esto es lo que me interesa contar. Me interesa contar todos los puntos de vista y en este caso analizándolo con una historia de un pequeño pueblo, casi una aldea, ¿no? Del sur de España. Ahí recuerdo una vez que, si me permites mencionar otro gran autor, ¿no? Que es un poco maestro, que es Jacques Tardy, ¿no? Decía que él pudo hacer La Guerra de las Trincheras en el momento que descubrió, investigando un objeto que se había encontrado, que era una paleta de madera, y pensó para qué servía, para qué lo usaban los soldados, ¿no? Y descubrió que era, literalmente con perdón, para limpiarse el culo,
porque claro, los gases tóxicos que había, que quedaban impregnados en las plantas, hacía que no pudiesen usar las hojas de las plantas para limpiarse después de defecar, ¿no? Porque podían intoxicarse. Esos detalles yo creo que a mí me sorprenden en la novela, ¿no? Por ejemplo, tampoco hago ningún spoiler, pero hay un momento en que lo que se llamaban las estafetas, es decir, los lugares de intercambio entre maquis y los contactos que había en el pueblo, alguien deja algo, no digo qué, para los maquis, ¿no? Todo eso funciona extraordinariamente bien. Y a tenor de lo que decías, hay una cosa que yo veo en común en todos tus cómics, ¿no? Y quizá aquí de una manera ya absolutamente exponencial, ese punto de vista infantil que permite dar un tipo de testimonio, ¿no? Y ahí yo iría hacia una cuestión clave que a mí me interesa mucho, que es, yo pienso que, por ejemplo, en el cómic hecho aquí, pero internacionalmente, como hablamos ahora de cómic sobre la guerra civil, la posguerra, creo que es importante, ¿no? En los últimos 20 años se han hecho trabajos históricos de un rigor enorme. El tuyo es un capolavoro, ¿no? Una obra maestra en este sentido, pero hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Hay grandes tabús que dentro del cine mismo ha costado mucho abordar. Por ejemplo, la representación del cadáver, ¿no? Porque la guerra civil todavía pesa. Tú lo dices, los personajes lo dicen varias veces a lo largo de la obra, ¿no? Esta guerra no ha acabado, ¿no? Esta guerra no ha acabado, que es esa especie de leitmotiv de los maquis, ¿no? Esta guerra todavía no ha acabado desde el punto de vista de que hace cuántos años que sacaron a Franco, ¿no? de cuelgamuros para llevárselo fuera, cosa que era totalmente anómala en un Estado democrático. Entonces, hay una cosa que yo creo que es para mí una gran pregunta, ¿no? Y que siempre me gusta hacer a los autores a los que admiro, ¿no? Que es, ¿qué permite el cómic hacer con la historia que, por ejemplo, el cine u otros medios no permitirían, ¿no? Bueno, el cómic es un medio económico, ¿no? O sea, yo puedo inventarme que, como hacía Hergé, ¿no? Que Tintín se vaya al espacio, se vaya a la luna, ¿no? Y no tengo que gastarme €1 para construir el cohete. Lo dibujo y ya está. Entonces seguramente tiene recursos más económicos comparado con el cine. Yo creo que el cómic tiene una mayor libertad en el sentido que, ¿cómo lo explico esto? Cuando yo he hablado con varias personas, con varios directores de cines, que te explican que para conseguir dinero para hacer una película, muchas veces tienen que picar a muchas puertas y muchas veces estas puertas huelen mal. Y a veces cuando hay algún productor que igual necesita mucho dinero para hacer aquella película, le dicen, sí, pero tienes que poner esto, sí, pero no quiero que salga esto, ¿sabes? Como poner como unos límites. En el cómic eso no pasa. En el cómic eso no pasa, tú tienes la libertad total de hacerlo como quieras. O sea, yo, por lo menos, es mi caso. O sea, no he encontrado, no me ha pasado nunca que un editor me diga, no, esto no quiero que lo publiques en este cómic. Como mucho, podría ser que un editor no está interesado en aquel tema y no te publica aquel tema, pero que te diga, no lo hagas, realmente no me ha pasado nunca y no he oído ninguna historia de este tipo. Entonces, de este punto de vista, digamos que el dibujante de cómic es más libre de poder contar sus historias a través de su arte, respecto a un director de cine que igual está obligado algunas veces a bajar a condiciones con productores. Entonces creo que la diferencia sustancial sobre este punto que tú me preguntas, a mí, por ejemplo, la única cosa que me ha pasado fue que yo dibujé una historia que se llama Banda Stern, con un guionista italiano que se llama Luca Enoch, y la Banda Stern, por ejemplo, habla de una banda sionista que en la época anterior a
a la creación del Estado de Israel del 48, ponía bombas en lo que era en aquel momento el Estado de Palestina. Y recuerdo que un editor francés con que estaba trabajando, al principio me dijo que sí, que lo quería publicar, y luego se echó para atrás porque los jefes no estaban de acuerdo. Pero tienen todo sus motivos, totalmente el derecho de decir que no, o sea, que faltaría más. Pero aparte de eso, y luego lo publicó otro editor, o sea, no es que no se publicó. Así que, pero sí, esto. Hay también, claro, un tema que yo creo que es muy interesante, es la mostración de ciertos momentos, justamente lo que decíamos, ¿no? Sentimentales o afectivamente intensos, la mostración, por ejemplo, del horror o del asesinato, ¿no? Que evidentemente el cómic te permite mostrarlo con un tipo de implicación emocional diferente, con una distancia muy diferente que la del cine, ¿no? Y yo creo que eso también abre posibilidades, sobre todo, a recrear la idea del testimonio de aquello de lo que no hay testimonio gráfico, ¿no? La historia de los vencidos, la historia de los que han quedado apartados y borrados por el poder, ¿no? Y yo tengo la sensación que en tus cómics esta idea de un cierto imaginario de la resistencia reaparece, ¿no? De introducir ese juego. Bueno, yo soy uno que resiste, o sea que la idea de la resistencia me gusta, o sea, la idea de que hubo una gente que decidió luchar en las montañas contra los poderes fuertes en todo el país, que sea en España o que sea en Italia. Esto siempre me ha fascinado, porque sé perfectamente que si me hubiera pasado a mí en aquella época, yo me iba a la montaña. O sea, eso sin duda. O sea, igual me llevaba un par de cerdos para comer, porque el tamaño es lo que es, y necesito proteínas, y no quiero vivir como los de Aventuras en Pelotas. Así que seguramente habría hecho esto. Entonces el concepto de luchar para estar mejor, porque al final era esto lo que intentaban hacer. O sea, vivían en una época con una república. Yo me leí un libro donde se explicaba lo que hizo la república en aquellos pocos años. Y realmente hicieron un mogollón de cosas. O sea, por ejemplo, que fue una cosa que me pregunté, dije, hostia, ¿cómo voy a hacer que en un pueblo tan pequeñito en aquella época hay un proyector, ¿no? Porque claro, era la parte clave, ¿no? O sea, era el momento en que el niño tenía que saber que estaba dentro de esta cinta, ¿no? Tenía que ver el contenido. Las misiones pedagógicas, sí, ¿no? Claro. Y dije, vamos a ver, me leí todas las leyes que se hicieron durante aquella época. Locura. Y entre ellas, el ministro de la Cultura de aquel entonces decidió que todas las escuelas de todo el país, de las pequeñas y grandes ciudades, tenían que tener un proyector para que se pudieran proyectar las primeras películas, las primeras cintas, las primeras cosas, ¿no?, que se hacían. Entonces, claro, esto lo tenía ganado. O sea, en el momento que se hizo esta ley, estoy seguro que en aquel pueblo había un proyector. Y de allí fue a buscarme qué tipo de proyectores había en aquel entonces. Entonces fue a la búsqueda de los proyectores que se produjeron en aquel momento. Y todo eso, esto por ejemplo me viene de Dampier. Antes tú hablabas de Bonelli, de Dampier, de Dylan Dog. Yo he tenido este editor en Dampier, que es Mauro Boselli, que es muy... es una persona que quiere que todo esté al máximo, ¿no? Entonces todo tiene que ser perfecto. Si hay un fallo, él es como Google, o sea, lo sabe. O sea, aquí hay un error, pero ¿cómo lo sabes? Lo sé. Tú luego lo compruebas y tenías razón. Y entonces esta experiencia me hizo llegar a hacer estas cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, hay un momento donde el niño se lleva un libro y allí hice como una, ¿cómo se puede decir? Una interpretación mía, en el sentido que 1984 de Orwell se publica en el 48, pero yo lo hice allí en el libro, pero fue como una cosa poética, porque claro, es el libro más conocido de Orwell. Entonces quería que se explicara que en aquel entonces había libros prohibidos, ¿no? Y que Orwell fue uno de esos. No, y logras crear un poco... Licencia poética, eso me salió.
Pues es una licencia fabulosa porque además yo creo que la idea un poco de que a partir de ese momento, a partir de la guerra civil, la derecha logra conquistar el espacio de que la república sea planteada siempre como utopía y no como realidad, como una quimera, Sí. es algo que tiene lugar allí. Como sé que tengo que ir abreviando para abrir el turno de preguntas, déjame simplemente decir, para quien no lo haya leído todavía, que el libro gráficamente conquista muchos registros diferentes. Es decir, comienza con una persecución dentro de una novela gráfica histórica absolutamente trepidante desde el punto de vista de montaje. Yo creo que ahí también quizá la experiencia Bonelli juega a favor, y sobre todo el cine. Me da la sensación que hay una puesta en página, ¿no? Absolutamente minuciosa. Casi si tenemos un minuto antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría preguntarte si eres de estos autores en ese sentido, ¿no? Porque hay un trabajo sobre la puesta en página, sobre las rimas, ¿no? Sí. Sobre el uso del color dentro de una paleta azulada cuando irrumpe el rojo, vinculado a los maquis, vinculado a lo que pasa al final, sin decir más, ¿no? Pero da la sensación de que hay un plan muy minucioso desde el principio, y yo tengo la sensación que hay un layout muy preciso de las páginas, ¿no? Porque hay un montaje rítmico, sobre todo, que funciona de manera, quien no lo haya leído tiene mucha suerte porque todavía no ha disfrutado de algo que te atrapa, es decir, es un cómic que no se puede dejar, ¿no? Una vez uno empieza. Me gustaría saber si eres, en ese sentido, muy minucioso haciendo el layout completo, o hay partes en las que te dejas llevar más. Me dejo llevar totalmente. O sea, no soy minucioso para nada. O sea, realmente yo trabajo mucho de improvisación, casi te diría, en el sentido que sí, hago un layout tampoco tan definido y luego lo cambio. O sea, no lo dejo, o sea, porque lo visualizo y luego digo, luego me voy a la piscina, voy nadando y digo, ¿y si lo hago de esta manera? Vuelvo a casa y lo hago como lo había pensado después. O sea que, no sé, sí, tengo una idea, o sea, tengo lo que sería una escaleta, casi diría, ¿no? Pero voy por capítulos y voy analizándolo por capítulos. Es que en el pasado intenté hacer guión, escribir guiones y tal, pero no consigo hacerlo. O sea, es como, me molesta incluso. Y entonces he pasado a la parte directamente que voy al storyboard, o a veces directamente que hago las páginas, porque tengo la secuencia en la cabeza. Hago un poco el que hace Gipi, ¿no? O sea, que es otro autor que me gusta mucho, y Gipi hace lo mismo. Gipi se pone allí a través de las emociones, ¿no? O sea, yo lo que intento hacer es dejar que mis emociones bajen, y a través de la narrativa intento dar forma a lo que quiero contar. Y creo que es por este motivo que este cómic es más emocional igual, ¿no? O sea, más emotivo. Porque me interesaba que la historia fuera, digamos, el elemento principal. Alrededor de él, la narrativa tenía que hacer que la historia fuera bien estructurada y que todas las puertas de que abría se podían cerrar. Y por último, quería que todo estuviera envuelto en los sentimientos que yo estaba probando mientras escribía y dibujaba esa historia. Entonces, digamos, este paquete, ¿no? De alguna manera, era el que quería contar y que está dentro del libro. Muñoz también decía esto, es decir, que él se dejaba llevar por la música, ¿no? De la línea, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso ahí, y creo que el libro lo transmite en ese sentido. Tiene un punto jazzístico en que te arrebata. Sí, a veces también Manuel Efior me contaba la misma cosa. Cuando hizo 5.000 kilómetros al segundo, por ejemplo, le pasó lo mismo. Las primeras 50 páginas no tenía ni historia, o sea, fue sobre la marcha. Y creo que es un tema interesante que se podría desarrollar más, porque a veces dices, ¿de dónde te viene esta cosa? No tengo ni idea. O sea, yo cuando terminé el libro, o sea, una cosa que no me había pasado nunca, terminé el libro, lo leí, y dije, ¿cuándo escribí esta cosa? O sea, ¿de dónde me salió esto? O sea, no tenía ni idea. O sea, fue tan emocional todo que de alguna manera era casi como si alguien me estuviera diciendo al oído lo que tenía que escribir.
Hay un fenómeno que a mí siempre me ha fascinado, que es ese, y yo lo llamo el trance del dibujante, ¿no? Sí, Que puede ser. es algo que tiene que ver con como una especie de estado de conciencia prácticamente. Teniendo en cuenta que no lo había hecho nunca, puede ser. Funcionó, ¿no? No Funciona. sé, no, es que además no me drogo, no fumo, no, o sea, lo único es el café y la comida, no tengo otros vicios. Está bien, el dibujo es, yo creo que es una droga magnífica. Abrimos, si os parece, espacio para alguna pregunta, si entre el público hay alguna pregunta, cuestión que quieran comentar, curiosidad con respecto a la época. Yo quería decir una cosa. Como hablaba de las emociones, y bueno, pues hay días que uno está como más predispuesto a hacer una cosa o otro día otra. Por ejemplo, algún día te has levantado y has dicho, hoy no tengo el cuerpo, por ejemplo, para dibujar guardias civiles con tricornio. Prefiero a Manuel. A ver, sí, sí, porque puede pasar que hay días que estás de bajón, ¿no? Y a veces las noticias que oyes en la tele o que lees en el periódico no ayudan. Pero yo, digamos que intento ver siempre el vaso medio lleno. Entonces, de alguna manera, esta gasolina que me quitan porque tengo poca energía, digo, bueno, me queda solo esta energía, aprovechámosla. O sea, me queda menos, me queda poca energía, pero la aprovechamos. Entonces, en lugar de dibujar tricornios, igual dibujo un paisaje. O dibujo a Inés o dibujo a Isabel. O sea, que es más divertido y es más bonito. Pero sí, a veces pasa, puede pasar. No me quedo sin dibujar, eso sí, no suelo no dibujar. Porque hay que facturar. pero sí, es también una necesidad. Gracias. ¿Más preguntas o curiosidades o como esta idea que yo creo que es muy interesante, ¿no? Si uno dibuja igual estando en el estado de ánimo en que esté, más cosas, más cuestiones, sí. Has hecho una comparativa entre la novela gráfica y el cine, Sí. con la limitación. Aparte de la obvia, de la gráfica, ¿ves alguna limitación o, no sé, o ventaja o inconveniente entre novela gráfica y novela redactada que puedas tú personalmente? Bueno, yo no creo que hay un límite entre las dos artes, simplemente son dos artes diferentes, similares, parecidas, en muchas cosas que comparten un camino juntos, porque en la fase técnica, cuando tú escribes una película, o sea, escribes un guión para una película, se parece al guión que puedes escribir por un libro, por un cómic, pero luego hay un momento en que se divide, ¿no? Entonces uno se hace de una determinada manera y otro se hace de otra determinada manera. Pero si pensamos que el cómic nace más o menos cuando nace el cine, cuando nace la película, ¿no? O sea, estamos hablando en Francia, ¿no? En el Café de París se proyectaban los primeros cortometrajes, digamos. En Estados Unidos se publicaban las primeras tiras de haute couture. Entonces, o sea, son artes hermanas que han crecido paralelamente. Hubo un momento que el cine robaba al cómic y el cómic robaba al cine, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine, intento ver todo lo que puedo. Y en la primera parte del cómic es un homenaje a La historia interminable. ¿No? Un crío perseguido por otros críos, ¿no? Que al final es mi historia también, porque yo me he criado en un barrio bastante difícil de Palermo, que es Brancaccio. Yo me crié allí y cada vez que salía de clase tenía 4 o 5 gamberros que me perseguían. Entonces, pero luego entendí que no podía correr, porque él también era gordo en aquel entonces, y aprendí a pelear. Entonces, pero Manolo no, Manolo es más rápido. Manolo tiene las piernas largas y consigue huir. Así que digamos que el cine y el cómic son hermanos que se pueden
hablar entre ellos. Y últimamente, por ejemplo, no me gusta llamarlas en este caso adaptaciones, porque no son exactamente unas adaptaciones, pero en algún caso son pillar la idea, ¿no? O sea, que cogen la idea y la modifican totalmente, pero desde el cómic, ¿no? O sea, pillan una novela gráfica y la modifican, pero muchos cómics que han sido utilizados por directores de cine, y ahora muchos directores de cines o gente que está, digamos, gravita alrededor del cine, que se está metiendo en el mundo del cómic. Pienso, el primero que me sale a la cabeza es Keanu Reeves, en Estados Unidos, por ejemplo, que la han utilizado para una serie con Jeff Lemire, me parece. O sea que hay muchas sinergias. Una ultimísima y brevísima pregunta. Sí. ¿Qué disfrutas más al hacer una adaptación como las novelas que has hecho hasta ahora o tu historia? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan y las que menos te gustan de las dos cosas? Lo que más me gusta. No. A ver, hasta ahora, o sea, hasta hace poco te habría dicho las adaptaciones, porque hacer las adaptaciones me lo paso pipa, o sea, realmente me divierto mucho. Y hice unas cuantas, porque el primero, como decíamos, fue el de Montalbano, ¿no? Pero luego hice, por eso me llamo Giovanni, luego La ciudad de los prodigios, nada, por eso me llamo Giovanni. Pero en este momento es como que se ha abierto algo nuevo que quiero entender un poquito más. Entonces, mi idea es, si puedo, continuar a hacer historias mías, por primera vez. Así que aquí lo he pasado genial, me lo he pasado genial. De momento creo que es lo mejor que he hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que se nota que se lo ha pasado bien, porque creo que las lectoras, lectores, quien no lo haya leído se lo va a pasar muy, muy bien. Y al mismo tiempo, y retomo ya como para cerrar, ¿no? la sesión, que creo que más o menos vamos ahora en el tiempo, a una cosa que has señalado ahora, que me parece muy importante, ¿no? Esta idea de cómo el cine en los últimos años está nutriéndose de muchos elementos que vienen del cómic, también la serialidad. Yo creo que todas las series de ficción, sobre todo, se nutren en los últimos años de materia que había sido desarrollada en los cómics de los 80, de los 70, ¿no? En Marvel, en otros lugares, también de manera independiente por otros flancos, ¿no? Pero en el campo de lo histórico, y como en tus obras, incluso en las adaptaciones, siempre está ese tejido, el escenario de la ciudad de Barcelona, esa transmisión paterno-filial del testigo, todas estas cuestiones. Yo creo que el cómic está haciendo una operación que veo menos en el cine, ¿no? Y que en este libro la veo de una manera muy, muy poderosa, y es la idea un poco de enterrar bien a los muertos. Es decir, casi esta idea, el único mito que cada generación se ve obligada a reescribir es el de Antígona, ¿no? Enterrar bien a los muertos. Y yo creo que esto contribuye a que esos muertos que están en fosas sin nombre de repente tengan un rostro y tengan también un lugar desde el que hablar y contar esa otra historia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, pues, con esa angustia que nos ocasionan esos tricornios que vemos por ahí gravitando alrededor de las viñetas. Yo personalmente te lo quiero agradecer mucho. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el prólogo hablo de la memoria histórica, o sea, de la ley sobre la memoria histórica que se hizo, y creo que se puede mejorar, pero eso creo que era necesario. Y finalmente se hizo algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que lo intentó Zapatero pero no lo consiguió, y que finalmente con este gobierno sí que se llevó a cabo. Y me parece increíble que al día de hoy todavía hayan partidos políticos que intenten cambiar esta ley, ¿no? En algunas, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, por ejemplo, se hizo una ley diferente que no tiene ningún sentido. O sea, hay que hacer que la gente que ha vivido aquella experiencia, aquella terrible experiencia, pueda dar un sitio real a sus muertos, digno, y no una cuneta cualquiera. Pues yo casi me quedaría con esas palabras, que me parecen el mejor cierre posible a la presentación.
Y quiero darte las gracias de nuevo por esta obra, por estar aquí, y gracias sobre todo a las personas que han venido aquí a participar en esta celebración, porque es una celebración para que este libro circule lo más posible, porque se lo merece y es extraordinario. Gracias. Así que felicidades. Gracias. Enhorabuena.